que veíamos en una nota detallada de Infobae, pero queríamos hablar con alguien específico del sector que nos pudiera adelantar y dar un poco más de información, porque la verdad yo no terminé entendiendo muy bien lo publicado en los medios nacionales. Guillermo Barbero es especialista en mercado crediticio y socio de First Capital Group, una persona que siempre consultamos y siempre tiene tiempo para hablar con nosotros. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gusto hablar nuevamente con ustedes, por favor. Gracias por llamarme. Guillermo, a ver, veíamos las notas ayer sobre impuesto país y cómo van a quedar los diferentes dólares con respecto a los gastos en el exterior. Si bien todavía no está la fecha específica, se entiende que sería el último mes que se cobre, el mes de diciembre. Eh, pero no entendí muy bien la mecánica de qué va a depender, porque también en la nota esa que veíamos de ámbito financiero y la de Infobae decía que íbamos a tener que tener en cuenta también el dólar MEP. ¿Sobre qué va a quedar flotando los gastos que nosotros hagamos en dólares desde Argentina o fuera de Argentina? Mirá, todos los gastos que se facturan en dólares en Argentina o fuera de Argentina, porque hay algunas compañías que pueden facturar dólares en Argentina, ¿no? Las Ujú. agencias turísticas, etcétera. Lo que sucede es que hoy por hoy le están aplicando dos impuestos, el impuesto país y un anticipo del impuesto a las ganancias o a bienes personales, que suman aproximadamente, yo no soy un súper especialista en impuestos, por eso no te quiero dar mucha precisión, pero aproximadamente un 65% sobre el valor del dólar oficial, Ujú. sobre el dólar de la comunicación a 3.500, digamos, sobre el valor del dólar oficial. Eso hace que el valor hoy del dólar para la tarjeta, si vos lo pagás, el dólar tarjeta, te cuesta ese dólar 1.600 y pico de pesos. A partir de, dicen, el año que viene, aproximadamente, vamos a pensar el 1 de enero, termina la vigencia de este impuesto provisorio, porque los impuestos de este tipo tienen una vida útil acotada, no son Ujú. impuestos para siempre. Entonces, si no se lo renueva, ese impuesto deja de estar vigente y entonces el recargo va a ser de aproximadamente el 35%. Y Ok. entonces el dólar vas a pasar de un dólar de hoy sería 1.600 y monedas a 1.300 y monedas. Eso es en los papeles, digamos. En la práctica, ¿qué sucede? Muchas entidades financieras habilitan para sus clientes la posibilidad de hacer los pagos con dólar billete o con dólar cuenta. Claro. O inclusive han habilitado también una facilidad para que vos desde el home banking compres dólar MEP. Sí. Y esto equivale a tener dólares billetes en tu cuenta. Con lo cual ahí estás pagando el dólar, la brecha que hay hoy entre el dólar oficial y el dólar MEP está fluctuando entre un 8 y un 10%. Ujú. O sea que pasarías a pagar un dólar de 1.100 pesos más o menos. En la práctica lo que está sucediendo en los últimos meses con los consumos de tarjeta es que el público los está cancelando o con dólar billete de sus cuentas o con una operación previa, que es hacer dólar MEP y luego cancelar con dólar billete. En ese caso, la entidad financiera procede después a devolverte los impuestos que te pudo haber cobrado por la liquidación de estos impuestos. Así que, Guillermo, está claro que el gobierno tiene que resolver una cuestión de base monetaria en dólares, producto de, bueno, de la situación de retraso cambiario también que había dejado la última gestión en el Ministerio de Economía de Sergio Massa, la pseudo devaluación de entre un 120 y un 30% del verano. Y este dólar que a alguna gente le genera preocupación, a otra no tanto, y se suma a las diferentes herramientas que hay hoy del mercado para seguir haciendo girar su dinero. Pero digo, este nivel que fue tan criticado durante diciembre del año pasado, que había tantas variables de dólar, ¿hasta cuándo crees que se puede sostener? mira, veo que, a ver,
describo una situación que estoy viendo en el mercado. Creo que el Banco Central y las autoridades económicas apuntan a una convergencia natural entre el dólar libre, Sí, digamos el dólar contado con liquidación o el dólar MEP, y el dólar oficial. Porque en la medida que ustedes ven que el dólar libre permanentemente se va desinflando y el dólar oficial sigue con su ritmo de crecimiento mensual del 2%, hay una tendencia a la convergencia. Por eso yo te decía que la brecha sí. hace un par de semanas estaba alrededor del 10%. Creo que esta semana, depende del momento que lo midamos, está por debajo del 8%. Esa diferencia entre el dólar oficial y el dólar MEP. La experiencia nos indica que en la medida que se complica la situación económica y hay incertidumbre en el mercado sobre las perspectivas económicas, como tuvimos a fines del año pasado, el dólar libre se dispara y no encuentra un techo. Mm. No encuentra un techo y hay más gente dispuesta a comprar a cualquier precio que gente dispuesta a vender. Y eso hace que se da el fenómeno conocido como overshooting. Digamos que una variable se dispara más allá de lo razonable. ¿Por qué? Porque hay condimentos irracionales que impulsan a vender y a otros los impulsan a no querer vender. Entonces, mejor dicho, hay gente que está impulsada a comprar y hay gente que está impulsada a no querer vender. Eso provoca el famoso overshooting, que el dólar escala. Si ustedes se acuerdan, el año pasado lo teníamos en 1.400 pesos Sí. y hoy Agata se mantiene sobre la línea de los 1.100. ¿Por qué? Porque empieza en la medida que se va despejando la incertidumbre económica y se vislumbra otro tipo de rumbo, hay más gente dispuesta a vender dólares, a invertirlo en el país, que gente que quiere conservarlo. Entonces, la moneda nacional se aprecia con relación al dólar. Inclusive a veces pasa un fenómeno contrario, ¿no es cierto?, donde se aprecia más también de lo razonable. Empieza a Claro. haber una especie de overshooting del peso, fenómeno que vivimos durante los primeros años de la gestión Macri, donde también pasó lo contrario. Entonces empezamos a tener un país caro en dólares, ¿no es cierto? Hoy seguimos en ese plan, ¿no, Guillermo? Y lo que sucede que, a ver, esto se logra, un equilibrio y una economía saneada, se logra en muchos años, no se logra en un año. No, no, claro. Entonces, ese equilibrio, nosotros vamos, ¿viste? Vamos de una punta a la otra, de una banda a la otra, buscando un equilibrio en el medio que no se logra ni de manera sencilla ni de manera fácil. Si vos pensás todavía, se consiguen buenas tasas para invertir en pesos, entonces hay gente que piensa que puede vender sus dólares, invertirlo en pesos y al cabo de 30 días va a comprar más dólares de los que vendió cuando entró en la inversión de, por ejemplo, un plazo fijo. Entonces, ese es el famoso carry trade. Tampoco eso es, cuando toda la economía se vuelca hacia esas variables, tampoco es positivo, digamos, porque es solamente especulativo. No, claro, aparte puede pasar, Guillermo, que, a ver, que lo haga gente de a pie tal vez no es una dificultad para el Estado, pero que hoy las grandes industrias nacionales, en vez de tener la fábrica operativa, esté haciendo carry and trade, cuando el papel ese que le emite el central no le sirve más, te dice, bueno, ¿dónde está mi Ahora quiero los plata? dólares. Claro. Y presiona sobre el mercado comprador y hace que el valor del dólar se dispare. Bueno, por eso te digo, esto se balancea con ingreso de divisas genuino para inversión, para construir un gasoducto, construir un puerto, poner una cadena de distribución, un local de ventas, una empresa de tecnología, donde se contrata personal, donde se hacen gastos en el país que empiezan a moverse
habitualmente en pesos, digamos, La son del todos blanqueo no te que sirve se manejan en para. pesos. La del blanqueo no te sirve para calmar estas aguas, ¿no, Guillermo? No, sí, a ver, en cierta medida sí sirve porque hay un desplazamiento de esos dólares hacia actividades productivas, hacia la construcción, que Mm, es un gran demandante de pesos. La construcción, si bien el producto final es, digamos, se nomina en dólares, pero después toda la cadena de gente que trabaja, que construye, que vos comprás, lo comprás en pesos. Entonces tiene un gran destino de pesos. Y luego, bueno, eso de alguna manera también reactiva proyectos de inversión que estuvieron muchos años bajo varias carpetas y nadie les prestaba atención porque no se vislumbraba una posibilidad concreta de despegue. Y bueno, eso hace que esos proyectos viejos se les saque el polvo de encima y se empiecen a considerar nuevamente. Obviamente, lo primero que hace una economía es recuperar la capacidad instalada. Hoy la capacidad instalada en alguna medida está ociosa. Primero se va a trabajar con la inversión que uno ya tiene, pero todo lo que puede ser un dólar barato también estimula la importación de bienes de producción o bienes de capital a un precio más bajo, y eso genera una producción futura más importante. La economía se nivela en el largo plazo, pero hay que tener paciencia. En el corto plazo podemos sufrir bastante con sus, digamos, con sus desarbitrajes, como le mm. dicen los técnicos, ¿no? Guillermo, la última, antes de agradecerte por el tiempo que tenés como siempre con nosotros, estamos hablando con uno de los socios de First Capital Group en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente dijo que en abril ya empezó la recuperación y que desde mayo los salarios le están ganando a la inflación, más allá de que ustedes no forman parte de ningún tipo de centro estadístico nacional ni local, sí ven o entiendo que conocen los números finos de las empresas, entidades y personas particulares que trabajan con ustedes o que deciden invertir con ustedes. ¿Ves ese clima en la City porteña, en la gente con la que tomás un café o en la gente que decide trabajar o invertir con First Capital Group? Bueno, ahí también hay que acostumbrarse ahora a un determinado cambio. Nosotros estuvimos durante muchos años en una economía, diríamos, centralmente planificada, que tendía a repartir de manera igualitaria entre todos los sectores más o menos el mismo pedacito de la torta, ¿no es cierto? Se lo repartía a las provincias a los municipios a los empleados públicos. Había más o menos como un reparto igualitario del producto de la recaudación impositiva. Y el que tenía más poder de lobby o más se quejaba, bueno, recibía algún beneficio y se trataba de repartir entre, entre todos los sectores más o menos de manera igualitaria. En este espíritu del equipo económico va a haber ganadores y va a haber perdedores. Va a haber sectores que recuperen rápidamente y va a haber sectores que tal vez no recuperen. Entonces va a empezar a haber diferencias. Un sector, por ejemplo, como decimos, el sector de la energía, del petróleo, del gas, va a recuperar rápidamente, la minería va a recibir inversiones, los sueldos van a subir, puede ser que se beneficie el transporte, que se beneficien los servicios relativos con esas industrias, se beneficie tal vez el campo y tal vez otros sectores acostumbrados a un mercado interno cautivo sufran más. Entonces, depende de dónde estés vos ubicado en el mercado, vas a ver esa reactivación o no, o vas a sentir que todavía la crisis se profundiza. Entonces, eso hay que mirarlo con mucho cuidado. No vamos a tener, me parece a mí, un índice que abarque a todos los sectores. No va a ser lo mismo para el que
tenga alguna, por ejemplo, una manufactura textil, que recientemente están facilitando la importación de productos textiles, a una empresa que le brinda servicios a una petrolera, ¿no es cierto? No, claro. Va a ser completamente diferente. Le vas a preguntar a uno, va a estar en la gloria, y el otro va a estar muy preocupado porque va a tener que hacer todavía serios ajustes. Bueno, eso va a suceder inevitablemente en el camino que ha elegido el equipo económico en este sentido, ¿no? Guillermo, gracias. Antes de fin de año, para el 24, para Navidad, te llamamos para que nos des tu recomendación de a qué le apostamos el año que viene, y apostamos en términos de inversión, no de apostar, que está siendo un vicio que hay que combatir de todas las maneras pero posibles. Hay que tratar de evitar el juego compulsivo a toda manera. Muy bueno el mensaje, sí señor. Guillermo, gracias. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Guillermo Barbero, socio de First Capital.